Buenas noches para todos. Vamos a iniciar este evento. Perdonen los retrasos en la parte técnica, pero pasaron unos inconvenientes, pero igualmente ya están solucionados. Eh, esta noche el tema a tratar es la paciente gestante y el COVID-19. La noche de hoy nos acompaña la doctora Liliana, muy amable por aceptar la invitación. Y los dejo con ella. Ella puede presentarse mucho mejor que yo la puedo llegar a presentar. Eh, sígueme, Doc. Perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla. Si quieres, habilítame para poderla compartir. Muy buenas noches a todos. Ya voy, ya te habilito. Listo. Perfecto. Perfecto. Ahí están viendo bien mi pantalla. ¿Ves bien mi pantalla? Ya te indico. Sí, ya está viéndose bien. Perfecto. Entonces, muy buenas noches. Vamos a hablar del manejo de la gestante con COVID-19, pero enfocados un poco más al manejo de la condición crítica y de la condición avanzada, del manejo de la sepsis, la disfunción orgánica y la falla ventilatoria en la gestante con COVID-19. Mi nombre es Liliana Correa, soy ginecóloga intensivista y la idea es compartir este espacio de aprendizaje para todos. Entonces, lo primero que debemos recordar es que hasta el momento el control prenatal, de acuerdo a la resolución 3280 para Colombia, va a continuar funcionando de la misma forma, con los mismos laboratorios, con los mismos estudios, solamente que la mayoría de las EPS e instituciones están haciendo una transición gradual hacia la virtualidad para minimizar la exposición de las pacientes hacia la zona hospitalaria y solamente dejar activados los servicios de urgencias y las condiciones que lo requieren, así como ecografías y otras pruebas. Entonces, en este momento hay una migración hacia la virtualidad, que es una idea muy interesante de atención y que ha funcionado muy bien en obstetricia en COVID-19. Frente a la atención de parto y la atención de cesárea, continúan las mismas indicaciones obstétricas, solamente que las pacientes con enfermedad severa por COVID-19 probablemente vayan a cesárea un poco antes del término, una vez se considera que la gestación es viable. Y por último, ha habido unos cambios en cuanto a la bioseguridad, considerando que el parto vaginal puede ser generador de aerosoles, que la materna puede ser potencialmente portadora asintomática, lo que va a generar la necesidad de optimizar la bioseguridad, requiriendo que el obstetra, la persona que atiende el parto, el médico general o la persona que está recibiendo ese bebé utilice mascarilla N95, el respirador N95, eso es básicamente el protocolo nacional. ¿Cuáles serían las principales causas de que una paciente requiera cuidado intensivo? Básicamente la falla o insuficiencia respiratoria y que requiera algún tipo de soporte de oxígeno adicional, ventilatorio invasivo, la sepsis y el choque séptico y la disfunción orgánica, y vamos a ampliar un poquito más estos temas. El primer punto y tal vez el que más nos preocupa es la ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica nos preocupa porque tiene diferentes indicaciones, puede requerir sedantes, los modos ventilatorios son más complejos en las gestantes, nos preocupa el SRA, nos preocupa el tipo ventilatorio, cuándo desembarazarla, cómo cuidar a ese feto y cómo remover a la paciente del ventilador mecánico o la liberación ventilatoria. Eso es básicamente muchos de los temas que nos preocupan. Y lo primero es que cuando hablamos del COVID-19, pues hay que recordar que la mayoría de pacientes con cuadros severos van a cursar con falla ventilatoria. Y recordamos que el COVID-19 es la enfermedad, es el nombre del acrónimo de la enfermedad dado que se llama Coronavirus Disease 2019, mientras que el SARS-CoV-2 es el nombre del virus y que pertenece a una familia de los coronavirus, pero que es diferente a los coronavirus del SARS y del el síndrome de dificultad respiratoria del Oriente Medio, que es el MERS. Y cuando vemos embarazadas en tiempos de COVID-19, ¿qué deberíamos saber sobre el manejo avanzado? Conocemos entonces dentro de la fisiopatología que hay un receptor muy importante que es el AC2 y que ese receptor AC2 va a ser la puerta de entrada a la célula de ese virus, que es el coronavirus SARS-CoV-2,
y que las proteínas spike del coronavirus van a ser, digamos, como ese punto o ese anclaje de entrada al AC2 y ese AC2 va a ser el que permita la interiorización del virus hacia la célula y todo el proceso de replicación celular. Y sabemos además que ese receptor de la angiotensina va a estar presente en el pulmón, en el endotelio, en los vasos sanguíneos y va a contribuir a ese proceso de vasoconstricción y vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, inflamación pulmonar, SDRA, injuria miocárdica que se ha visto con el COVID-19 y por eso es tan importante la gestión de las comorbilidades, dado que se sabe que las personas que son hipertensas, con enfermedad renal crónica, diabetes, van a tener un mayor riesgo de complicaciones por el COVID-19 y el problema es que las gestantes ya se están embarazando cada vez en una edad mayor y cada vez tenemos más gestantes en el mundo con estas enfermedades, hipertensión crónica o antecedentes de hipertensión crónica, obesidad. Y el problema es que el espectro de enfermedad en embarazo ha sido muy variado. Al principio nos tranquilizaron diciendo que no iba a ser tan grave como la influenza H1N1, que genera una mortalidad importante materno-perinatal y que podía ser una enfermedad un poco más inocua en las gestantes, pero conforme avanza la pandemia, se empiezan a reportar casos de tromboembolismo pulmonar en el puerperio, de tromboembolismo pulmonar aumentados en tercer trimestre, neumonías en segundo y tercer trimestre, mucha falla ventilatoria y vemos que de pronto no es una enfermedad tan inocua como nos había contado, pero que realmente sí va a haber una gran mayoría de pacientes asintomáticas que van a cursar con una infección respiratoria aguda severa. Y al principio, cuando empezó la patología en Wuhan, de hecho se llamaba neumonía de Wuhan, porque la mayoría de pacientes cursaban con una neumonía y un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y esa era la causa de la falla ventilatoria. Posteriormente empiezan a aparecer más personas con coagulopatía y CID y vemos que ya la falla ventilatoria no solo es SRA, sino que también hay hallazgos de microtrombosis pulmonar y también asociada a esa coagulopatía empieza a haber más tromboembolismo pulmonar. Entonces vemos que ya tenemos tres grandes causas de falla ventilatoria y aparecen otras causas como la injuria miocárdica, el edema pulmonar y la patología en sistema nervioso central, la desmielinización aguda, síndromes similares a la miastenia gravis, síndromes similares al Guillain-Barré, romboencefalitis por COVID, microtrombosis, macrotrombosis cerebrales por COVID a cualquier edad o patología neuromuscular como una quinta causa de falla ventilatoria. Y adicional a esto, los pacientes críticos presentan disfunción multiorgánica con compromiso en pulmón, en corazón, en el riñón, en el hígado y muy importante la patología hematológica. Laboratorios que se van a encontrar en las personas con COVID-19, la mayoría a nivel de los gases arteriales, hipoxemia, oxigenación baja, o sea, la presión arterial de oxígeno baja, la PAFI por debajo de 200, el lactato puede estar normal o elevado, pero más elevado está el lactato, va a haber una mayor mortalidad. El CO2 puede estar normal o elevado. Y además en los laboratorios típicamente encontramos leucopenia y linfopenia, trombocitopenia o trombocitosis, la PCR es alta, la lactato deshidrogenasa alta, la CPK también está elevada, típicamente en la primera semana la procalcitonina es negativa y vamos a encontrar unos biomarcadores como la ferritina, el dímero D y la troponina que empiezan a dispararse. Y encontramos además todo un proceso de disfunción en la coagulación que son muy importantes. Típicamente la neumonía por el COVID-19 es un patrón en vidrio esmerilado que empieza muy leve, como en la imagen superior, y van a ver entonces un patrón muy periférico con unos nódulos ubicados sobre todo hacia la periferia, ese patrón de vidrio esmerilado que luego va a ser más confluente generando ya un patrón más neumónico. Que es importante saber que la radiación es segura siempre y cuando el beneficio supere el riesgo. Entonces, como en una gestante, una complicación respiratoria puede ser muy grave, la radiación se considera segura. Es decir, que le podemos hacer placas de tórax, TAC de tórax, angiotac de tórax, y realmente se recomiendan son medidas como un consentimiento informado, cubrir el abdomen, proteger al feto de la exposición y en lo posible minimizar la exposición en primer trimestre. Pero recordando que como en estos casos severos o en los casos
moderados, el riesgo para la mamá es más grave si dejamos que la enfermedad progrese. Por esta razón, la radiación es permitida. Pero en caso de que la paciente no acepte, tenemos la opción de utilizar otras estrategias como el ultrasonido pulmonar y el ecocardiograma, sabiendo que hay unos hallazgos importantes que vamos a ver en las pacientes. Cuando cursan con dificultad respiratoria y falla ventilatoria, va a haber dos subfenotipos, el fenotipo 1 o el fenotipo 2, y también son conocidos como LOH. Básicamente, estos subfenotipos, o también llamados endofenotipos o clases latentes, es la severidad de la patología pulmonar que van a tener las gestantes y los adultos con COVID-19 y con otras causas de CRA. El fenotipo 1 generalmente son hipoxemias un poco más estables, sin tanta falla orgánica, mientras que el subfenotipo 2 es mucho más agresivo, hiperinflamatorio, con disfunción multiorgánica, con choque y con una mayor mortalidad. Y estos pacientes responden diferente a la ventilación mecánica, al nivel de fluidos y al PIB, y van a tener diferente mortalidad. Y la gestante en este aspecto se puede comportar de la misma manera. El doctor Gattinoni, que es un intensivista y pulmonólogo, como les dicen en Italia, él hace una descripción muy interesante de los casos de los pacientes con COVID-19 en Italia y los divide en estos dos grupos. Estos subfenotipo 1 o L y otro subfenotipo 2 o H, dependiendo del peso pulmonar y de la distensibilidad del pulmón, siendo el primer subfenotipo O1 unos pulmones que tienen baja elastancia y alta distensibilidad. Como ustedes ven en la primera imagen, son pulmones muy negritos que todavía tienen bastante pulmón aireado. Esos pulmones pueden estar muy hipoxémicos. Aquí vemos una PAFI de 95 milímetros de mercurio, pero son pulmones muy ligeros, muy livianos. Aquí me devuelvo un poquito, son pulmones mucho más ligeros, son pulmones que van a tener una baja reclutabilidad porque ya tienen bastante aire, mientras que los pulmones H o pesados o heavy, que son estos que vemos aquí abajo, también tienen mucho compromiso de la oxigenación, pero van a ser más pesados. Si ustedes se dan cuenta, la imagen de abajo, el pulmón es mucho más pesado, lleno de líquido, tiene menos áreas negras, menos áreas aireadas. Entonces son pulmones mucho más enfermos, pero que al mismo tiempo responden mejor a la pronación, es decir, a voltearlos boca abajo para que se genere la ventilación, pero también van a responder mucho mejor a las maniobras de reclutamiento. Por supuesto, los pulmones severos, heavy o del subfenotipo 2 van a tener una mayor mortalidad. El grupo de Gattinoni demostró que más o menos 60-70% están en el subfenotipo 1, en las cohortes de ellos, mientras que el subfenotipo 2 va a ser más o menos el 30%, pero con una mayor mortalidad, y puede haber una progresión de ese subfenotipo 1 al 2 en muchos pacientes. Esto es menos frecuente en la gestante, pero las gestantes cuando se comportan de manera severa, hay que enfocarles como uno enfocaría a un adulto crítico. Esto es muy importante. Ahora, si miramos, vamos a encontrar cómo podría ser la progresión de un pulmón con SRA y un pulmón enfermo por COVID-19. Y vamos a encontrar en la primera figura un algodón de dulce. Ese algodón de dulce básicamente es un pulmón muy ligero que deja pasar muy bien el aire. Las zonas rosaditas del algodón de dulce serían los capilares y va a haber un adecuado y una adecuada flujo entre el intercambio gaseoso. Cuando se empieza a producir la neumonía, vamos a ver la primera esponja de la parte inferior verdecita y vemos que es un pulmón ya neumónico con un mayor compromiso, que las zonas aireadas son menores. Y si nos vamos hacia el lado derecho, donde vemos la esponjita que tiene los dos colores, vamos a ver que son pulmones más pesados. Este ya sería el fenotipo heavy o fenotipo pesado o subfenotipo 2. Y vamos a encontrar que es un pulmón que atrapa más agua, que si yo pongo esa esponja en agua, va a atrapar prácticamente la totalidad de su peso en agua y va a ser mucho más difícil lograr zonas aireadas, porque ya no vemos esos huequitos que nos permiten el aire. Si dejamos que progrese la enfermedad, va a progresar a fibrosis pulmonar, que sería el estropajo de la parte inferior, y ya a un cuadro muy severo de fibrosis como la esponjilla de la mitad. Y es una manera práctica de ver la progresión de la enfermedad. La gestante generalmente se queda en las primeras dos partes, una infección respiratoria aguda con un pulmón ligero que permite el flujo apropiado del aire y que no va a ser una neumonía. Puede hacer neumonía, pero cuando ya llega a progresar a la fibrosis pulmonar va a ser un caso más severo.
Recordamos además que estos modelos del pulmón de Gattinoni no son compartidos por el modelo americano, donde el grupo de Mount Sinai maneja un espectro distinto en el cual los pacientes se consideran unos pacientes clásicos de neumonía. En COVID-19 hay que recordar que si tenemos que hacer una ventilación mecánica en una gestante, los cambios fisiológicos van a ser muy importantes porque la gestante, por los cambios propios del embarazo, va a tener un aumento del consumo de oxígeno, un aumento de la ventilación minuto, un mayor volumen corriente y una mayor frecuencia respiratoria. Esto es básicamente para generar una mejor oxigenación del feto y que además van a tener menos CO2, por eso los gases sanguíneos de la embarazada son distintos y ella va a estar hiperventilando y va a tener siempre un CO2 más bajito. Pero al mismo tiempo, por el aumento del tamaño del útero, la elevación de los hemidiafragmas y los cambios en las costillas, la paciente gestante va a tener un menor volumen residual, una menor capacidad residual funcional y un menor volumen de reserva expiratoria. Aparte de ella, en la gestación es más complicado. La intubación va a ser más difícil por el edema que hay, la friabilidad de la vía aérea. Esa vía aérea va a ser más hinchadita, entonces va a tener un menor calibre, tiene un mayor riesgo de aspiración por el estómago lleno y porque el mismo bebé va a generar una presión sobre el estómago, aumentando el riesgo de reflujo y de un síndrome que se llama el síndrome de Mendelssohn, que es la broncoaspiración en la gestación. Y lo peor es que como vimos que tiene una baja capacidad residual funcional y un bajo volumen residual, va a ser menos tolerante a la apnea. Entonces, la vía aérea en embarazo se considera mucho más difícil porque tiene 4 veces más riesgo de tener vía aérea complicada y 8 veces más riesgo de tener una intubación fallida. De esta diapositiva nos debe quedar la experiencia de que la gestante la debe intubar el más experto y a la persona con COVID-19 la debe intubar el más experto. Entonces, una gestante con COVID-19 debe ser intubada por el más experto, porque a mayor número de intentos, más riesgo de muerte y de contaminación de todo el equipo de salud y todo el staff de salud. Entonces, la gran conclusión de esta diapositiva es llamemos a un amigo, un anestesiólogo, un emergenciólogo, un intensivista, para que nos apoye en la intubación de una gestante en falla ventilatoria. Adicional a eso, hay unas consideraciones únicas durante la gestación y es que el feto vive en un ambiente hipóxico. Como vive en un ambiente hipóxico, va a requerir una presión arterial de oxígeno más alta, por encima de 70 milímetros de mercurio, y por eso lo ideal es que tengamos una gestante con una saturación periférica mayor al 95%, porque además sabemos que el feto es susceptible a la hipoxia. Pero por otra parte también es susceptible a la hipercapnia, es decir, a la elevación del CO2, porque si tenemos un CO2 por encima de 60 milímetros de mercurio, eso puede ser lesivo para el feto. Y cuando tenemos valores extremos de CO2, eso va a comprometer el flujo placentario, ya sea el CO2 muy bajo o el CO2 muy alto. Entonces, hay que recordar además que la gestante tiene unos mecanismos, digamos, son unas alteraciones mecánicas que van a hacer que sea un poco más difícil ventilarlas y tenemos que tener los pilares de prevenir la hipoxemia, prevenir la hipercapnia y prevenir la injuria pulmonar asociada al ventilador, porque como es más difícil de ventilar por estos cambios mecánicos, puede ser que le subamos mucho las presiones al ventilador, generando una injuria o una lesión inducida por el ventilador. Recordamos además que la ventilación mecánica es un soporte vital en un momento crítico de la vida, pero que va a ser el tratamiento de la insuficiencia respiratoria y que va a ser muchas veces la única opción para una gestante. ¿Y qué es lo que hace básicamente un ventilador mecánico? Generar o administrar un volumen corriente. Ese volumen corriente que entra de manera pasiva y tranquila y sale cuando respiramos normalmente, pero ese volumen corriente lo vamos a administrar con una mezcla precisa de aire y oxígeno a través de unas presiones que da el ventilador con un determinado flujo que yo le programo. Y a los ventiladores se les puede programar un volumen corriente, un flujo, la fracción inspirada de oxígeno, una presión positiva al final de la expiración y al mismo tiempo yo puedo evaluar o medir las presiones de vía aérea y una presión muy importante que se llama presión plató o presión meseta, que nunca debe subir mucho porque si esas presiones de vía aérea o esas presiones plató suben mucho, va a generar un daño inducido por el respirador. Es por eso que uno ve noticias que dicen es que los ventiladores hacen más daño que bien, y eso es verdad, porque generan una injuria pulmonar asociada al ventilador, pero esa injuria es salvadora porque en un momento de insuficiencia respiratoria, el hecho de que el paciente respire forzadamente
también va a inducir una injuria autoinfligida por la asfixia. Ese hecho de estar llamando aire, estar respirando, va a generar también una inflamación pulmonar. Y hay una cosa muy interesante que se llama el driving pressure o presión de conducción alveolar, que es una medida muy interesante, que es la resta de la presión meseta o presión plató menos el PIB. Estos son unas cosas que se pueden medir con un solo botoncito en los ventiladores, pero esa driving pressure tiene una meta, que es estar por debajo de 15 centímetros de agua. Y si logramos que esté por debajo de esa meta, va a haber mejor pronóstico para los pacientes y ha sido un marcador muy importante de Billy y ha sido un marcador de mortalidad, porque los pacientes que tienen más de 19 de ese valor mueren. Entonces, es muy interesante conocer ese valor. Y recordamos que existen unas estrategias que se llaman la ventilación protectiva o ventilación de protección pulmonar y que en el embarazo es fundamental hacer esas estrategias de ventilación de protección pulmonar para prevención del Billy. Básicamente sabemos que hay unos riesgos de trauma pulmonar, que son el volutrauma o trauma asociado a volumen, barotrauma o trauma por presión, biotrauma o trauma biológico inducido por ese fenómeno inflamatorio de apertura y cierre del alveolo, el atelectrauma, que es ese daño que se produce por que el alveolo está cerrado y lo abrimos a la fuerza. Entonces, todos esos biotraumas y traumas que se generan con la ventilación mecánica mejoran con la ventilación de protección pulmonar, que básicamente es un volumen corriente bajo de 6 a 7 mililitros por kilogramo de peso predicho, una presión plató o meseta, como les contaba, por debajo de 30 y un PIB moderado a alto. También hay una cosa que se llama la hipercapnia permisiva, pero esa hipercapnia permisiva en embarazo no tiene indicación porque aumenta el riesgo de complicaciones fetales. Y la idea siempre es manejar esa presión de conducción alveolar o ese driving pressure menor de 15 centímetros de agua. Respecto a la pronación básicamente es ventilar boca abajo a las personas con SDRA y la gestante también debe ser beneficiada de estas estrategias como la ventilación en prono, básicamente porque si ventilamos a la gestante en prono en primer y segundo trimestre puede mejorar la mortalidad y en tercer trimestre se han inventado algunas estrategias como abrirles huequitos a los colchones para que la paciente pueda ventilar en prono, dado que la eficacia de la ventilación en prono ya ha sido medida en el SDRA y la falla ventilatoria. Entonces, lo más importante en cuanto al manejo avanzado de una paciente con COVID-19 es aislarla, lo mismo que aislaríamos a cualquier otro paciente con COVID-19. Y si está en su hogar, pues hay que recomendarle todas las medidas para que se aísle del resto de la familia, porque ella puede ser muy contagiosa para el resto de su familia, generalmente porque son asintomáticos, pero si la hospitalizo, también la debo hospitalizar en un área COVID. Y si la tengo en cuidado intensivo, tengo también que garantizar el aislamiento apropiado, realizar el diagnóstico de COVID con las pruebas pertinentes, PCR en tiempo real, los anticuerpos, la prueba que tenga. En este momento la mejor prueba es la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa que se puede hacer larga o en tiempo real. Y obviamente a más pronto tenga la prueba, más pronto puedo tomar medidas. Siempre buscar coinfección, porque resulta que las gestantes suelen hacer complicaciones porque se sobreinfectan de manera importante a nivel pulmonar con una neumonía bacteriana. Administrar oxígeno para buscar una saturación por encima de 95, monitorizar al feto y la actividad uterina y evitar la sobrecarga de fluidos. Por otra parte, un manejo multidisciplinario y la ventilación mecánica temprana para los pacientes que cursan con falla respiratoria progresiva y evaluar tempranamente los signos de deterioro. Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? Básicamente sabemos que de todos los pacientes que se hospitalizan por COVID-19, 23 a 32 de los hospitalizados pueden requerir cuidado intensivo. De esos que requieren cuidado intensivo, hasta el 30% van a cursar con un síndrome de dificultad respiratoria agudo del adulto y del 4 al 15% de los pacientes morirán o han muerto. Más o menos se estima que la tasa de letalidad para la población general es del 5%, depende del país, pero en la embarazada se plantearía que debe ser inferior al 1%. Y lo que más puede complicar la vida de una gestante es el SDRA en embarazo. Se me cerró un momento, ya, qué pena.
Entonces, ese SDRA en embarazo es una condición única y puede ser de causa obstétrica o modificado por factores obstétricos. ¿Y qué es lo importante? Que siempre uno debe descartar no solo el SDRA, sino otras patologías como el edema pulmonar, la cardiopatía o la miocarditis por COVID-19 y por supuesto la miocardiopatía periparto, que son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos en tiempos de COVID es posible que se nos olvide que hay otras condiciones o otras enfermedades que ponen en riesgo la vida de la gestante. Y básicamente recordarles que el SDRA en embarazo puede tener causas no afectadas por la gestación, como las causas pulmonares o extrapulmonares, unas causas modificadas por el embarazo, porque si una paciente tiene una H1N1 puede tener una condición más grave o si tiene un COVID-19 puede tener una condición más grave. Y también hay causas únicas y propias de la gestación, como el edema pulmonar asociado a medicamentos, el hígado graso agudo del embarazo, la eclampsia, la infección o sepsis que pueden llevar a la paciente a un SDRA. Lo que más aprendimos de SDRA en la gestación fue en el año 2009 con la aparición de la H1N1, que esta patología sí fue muy importante afectando severamente a las gestantes y vimos básicamente que las pacientes gestantes podrían tener con H1N1 de 9 a 11% de mortalidad materna cuando presentaban SDRA con una tasa total de pérdida de los embarazos del 11 al 15%. Entonces fue una patología muy importante que nos enseñó mucho sobre ventilación mecánica en embarazo. ¿Y qué sabemos? Que hay una serie de retos frente a la ventilación mecánica con SDRA. El primero es la ventilación de protección pulmonar, que fue la que les conté. El segundo es la ventilación boca abajo o ventilación en prono. Lograr tener a los pacientes bajo una sedación apropiada y la relajación neuromuscular si se requiere, que es poner un paralizante muy fuerte para que la paciente esté con los músculos totalmente quietos y el ventilador pueda hacer todos los trabajos de presión que necesite. Aquí, como les muestro, fue todo lo que se aprendió de la enfermedad crítica en la materna con falla ventilatoria y vimos que 11% de todas las mamás con H1N1 severa y SDRA murieron y 12% de los bebés murieron y que las embarazadas tenían unos riesgos muy importantes y que aquí era muy importante también las comorbilidades, como la obesidad y otras enfermedades respiratorias como el asma. Como les conté, la ventilación de protección pulmonar es fundamental en el embarazo, pero tiene unas metas distintas que en el adulto. Y en la gestante las metas serían tratar de mantener el CO2, o sea, el dióxido de carbono un poco más bajo, de 30 a 35 milímetros de mercurio, el oxígeno más alto para poder oxigenar al feto, una SPAFI siempre por encima de 150 y una saturación de oxígeno mayor a 94%. ¿Qué más cositas podemos hablar de COVID-19 en embarazo? Hasta el momento, por ejemplo, la ventilación mecánica no invasiva es muy segura en embarazo y en puerperio cuando hay edema pulmonar o edema de presión negativa por la extubación, pero en este momento no se recomienda su uso en COVID-19 básicamente por el riesgo de generar aerosoles que puedan comprometer al staff. Por otra parte, se ha estudiado el manejo de líquidos y se sabe que si manejamos una estrategia liberal de líquidos va a aumentar el riesgo de complicaciones. Espérenme que aquí se me saltaron las diapositivas, perdón. Entonces, cuando una persona tiene falla ventilatoria y somos muy liberales en la administración de líquidos, recuerden que eso va a aumentar la mortalidad porque el pulmón es como una esponjita y esa esponjita va a generar un aumento de la captación de líquidos y es de este estudio que es el FACT Trial, que es un estudio de fluidos en pacientes con severo compromiso pulmonar, se sabe que si sobrepasamos la administración de líquidos va a aumentar la mortalidad. Y esto no solo es en incuria pulmonar, no solo es en falla pulmonar, sino también en sepsis y en choque séptico. Entonces, hay otro punto muy importante a tener en cuenta, que es que a pesar de que demos un apropiado manejo, va a haber una serie de pacientes gestantes que no van a mejorar a pesar de todas las estrategias que vamos a generar y cuando decimos, bueno, ¿por qué no mejoran? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí resulta que se ha demostrado que hay una alteración muy importante de la coagulación en todas las personas que presentan enfermedad severa por COVID-19. Se ha demostrado hipercoagulabilidad, microtrombosis y un aumento muy importante del dímero D. Y ese dímero D se ha visto que es marcador de mortalidad y a mayor elevación del dímero D, mayor mortalidad.
Hasta hace 2 años se consideraba que el dímero D no se debía utilizar en embarazo, porque las embarazadas y las pacientes puérperas y postcesárea podían tener valores muy elevados de dímero D. Desde el 2018, con la aparición del algoritmo GIRS y el GIRS adaptado al embarazo, que son los algoritmos para tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, se demostró que el dímero D sí es útil en embarazo y en puerperio y que el valor es 1000. Por encima de 1000 aumenta el valor predictivo de la prueba cuando se asocia a otras estrategias. Y aquí es muy importante recordar que cuando hablamos de virus pandémicos epidémicos como el ébola producía una hemorragia y una coagulopatía hemorrágica muy severa y los pacientes mueren desangrados por ébola. Pero que cuando hablamos del SARS-CoV-2, del COVID-19, esta es una coagulopatía protrombótica que se va a asociar a trombos pulmonares grandes como la imagen de la izquierda que ustedes ven, trombos que ocluyen severamente las arterias pulmonares, pero también vamos a encontrar un fenómeno de microtrombosis pulmonar capilar. Entonces, obviamente, yo puedo tener un pulmón que de pronto no tenga SDRA, pero que no oxigene y que no mejore con las maniobras clásicas del SDRA, y es porque hay un fenómeno microtrombótico pulmonar, y eso es lo que más se ha hablado en COVID-19. ¿Y cuál es el problema? Que la gestante tiene un riesgo trombótico muy alto. La gestante tiene un riesgo generado por el solo hecho de estar embarazada, por los cambios anatómicos y mecánicos de las venas de las piernas, por el útero grávido y por un fenómeno procoagulante del embarazo. Entonces, una gestante o una paciente puérpera con COVID-19 se le va a disparar su riesgo tromboembólico y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, existen varias posiciones frente al cuadro de trombosis y hemostasia en COVID-19. Se pueden medir algunas cosas como el SIG score, que es el Sepsis Induced Coagulopathy Score, y básicamente se ha recomendado que hay que considerar en el SDRA la hipercoagulabilidad y el microembolismo pulmonar como patología, y recordar que los pacientes que reciben heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux en COVID-19, cuando el cuadro es severo, tienen una menor mortalidad, y ya se vio un estudio en que si se administra durante los días severos, los primeros 7 días, va a disminuir la mortalidad en un 48% y la mortalidad a 28 días en un 37%. Lo que pasa es que todavía hay algunos estudios que están definiendo la dosis y se va a utilizar dosis profiláctica, dosis intermedia, dosis plena y dosis extendida de estas moléculas anticoagulantes para el manejo del COVID-19 moderado y severo, no el que está en la casa, básicamente los que están hospitalizados. Y hay que reconocer que hay un estado hipercoagulable y que esa microtrombosis vascular puede explicar el severo compromiso de los pacientes, que no es solo el cuadro neumónico ni el SDRA, sino un fenómeno mecánico muy importante. Hay que recordar que la gestante, al tener este riesgo, pues hay que hacer una mayor gestión del riesgo trombólico. Con respecto al feto, hay que recordar que el feto es viable desde la semana 28, idealmente, pero que tiene altísimo riesgo de mortalidad por prematurez, y que el momento como clave son las 34 semanas. Por encima de las 34 semanas, si la paciente tiene una infección respiratoria aguda grave que requiera ventilación mecánica, que esté en riesgo de ventilación mecánica, debe ser desembarazada, porque por encima de las 34 semanas el feto ya es viable, ya la mortalidad por prematurez es muy bajita, mientras que si optimizaríamos el manejo desembarazando a la paciente. Esto es muy interesante porque en influenza H1N1 no había esta indicación. En H1N1, a pesar de la alta mortalidad y del SDRA, no se indicaba desembarazar a la paciente antes, sino que se desembarazaba por factores obstétricos, y podían aguantar SDRAs profundos, incluso ECMO en paciente embarazada, pero en COVID-19 sí se recomienda en primer y segundo trimestre mantener el embarazo y considerar estrategias como la ventilación en prono, administrar maduración pulmonar fetal, evaluar siempre el bienestar fetal, y si la paciente tiene más de 34 semanas con un cuadro severo, esa paciente debe ser desembarazada para mejorar y optimizar la oxigenación en la madre. Pero si el cuadro es una ira leve o moderada, por encima de las 37 semanas es pertinente considerar desembarazar. Cuando la paciente está crítica y todavía está embarazada, hay que ver el feto como un órgano a perfundir, garantizando presiones de perfusión apropiadas. Es decir, si la gestante requiere
manejo avanzado con noradrenalina o algún otro soporte, hay que administrarlo sin problema. ¿Por qué? Porque no se les administraba antiguamente a las gestantes los soportes vasopresores e inotrópicos que requerían por miedo a que le hiciera daño al feto. Pero ya se sabe que el feto y la placenta es otro órgano a cuidar y a perfundir como el riñón y se beneficia de mantener presiones arteriales medias normales. Por supuesto que sabemos que los medicamentos que se utilizan en cuidado intensivo y los medicamentos para enfermedad severa pueden ser graves. Recordamos que el 66% de los medicamentos que se usan en UCI pertenecen a la categoría C del embarazo, es decir, que hay que evaluar riesgo y beneficio, y que el periodo teratogénico es principalmente las primeras 8 semanas. Pero el Colegio Americano y el Royal College siempre van a recomendar buscar el beneficio para la madre y en un escenario crítico usar los fármacos que requiramos a menos que exista alternativa. Con respecto a la sedación, en primer y segundo trimestre se recomienda una sedación convencional con fentanil propofol o fentanil midazolam si se requiere una sedación profunda y considerar ya intraparto o en tercer trimestre sedación un poco más avanzada con Precedex y remifentanil, que son dos moléculas que sirven muchísimo para los pacientes. Bueno. En cuanto a las guías de manejo de SDRA para paciente general que fueron publicados en el 2019, es primordial generar esas estrategias de ventilación de protección pulmonar y de ventilación en pronación porque se ha visto que disminuye mortalidad. Generar estrategias activas para prevenir la neumonía o la infección asociada al ventilador. Y esto se hace básicamente manteniendo a la paciente semisentada, una cabecera a 30 a 45 grados, enjuague cada 8 horas con clorexidina y cada día determinar si requiere ser o no extubar, básicamente para que tenga menor tiempo expuesta a la ventilación mecánica. Conocer además que en tercer trimestre las presiones altas de vía aérea pueden no significar sobredistensión o rigidez y que si la paciente requiere ser relajada neuromuscularmente, preferir siempre cisatracurio, que es una molécula muy segura para relajación neuromuscular por periodos de 48 o 72 horas, y que si el bebecito o hay que generar una cesárea o un parto en una paciente que tuvo dosis recientes de narcóticos, siempre considerar intubar al feto y siempre, siempre el aislamiento de aerosoles, tanto en el momento de la intubación como en los procedimientos que pueden generar estos aerosoles, como son la pronación y los cuidados de la vía aérea. Ahora, no podemos olvidar que la paciente tiene un mayor riesgo de generar sepsis. Aquí hay una cosa muy importante y es que debemos actualizar las definiciones en sepsis porque se hablaba mucho, en el 1991 aparece la primera definición de sepsis que era SIRS con foco séptico igual a sepsis. En el 2001 se genera una actualización de esta definición y sigue siendo igual. La presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, taquicardia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia y fiebre asociada a un foco de infección, eso era sepsis. Y en el 2001 le amplían un poquito a choque séptico cuando había una falla o una disrupción circulatoria asociada a sepsis. Pero esto funcionó hasta el 2016 porque estos criterios de SIRS tienen una pobre validez discriminativa, tienen baja sensibilidad y especificidad, y es por eso que la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Cuidado Crítico se dan cuenta que hay que revisar los criterios y generan la tercera conferencia de consenso o sepsis 3. Y tanto en embarazo como en no en embarazo debemos conocer la definición del sepsis 3 y hacerla parte de nuestros conceptos. Y en embarazo esto es muy importante, porque prácticamente todas las gestantes viven en SIRS, dado que el SIRS es igualito a los cambios fisiológicos. Si ustedes ven, la taquicardia, la polimnea, barrer CO2, esto mismo lo puede tener una gestante con los cambios fisiológicos, al igual que la leucocitosis fisiológica del embarazo y del puerperio. De pronto la fiebre no es normal en el embarazo, pero en el puerperio puede haber fiebre normal por la bajada de la leche, la congestión mamaria, y esto nos puede generar la duda de que confundamos que la embarazada tiene una infección solamente porque los cambios fisiológicos se parecen mucho al SIRS. Y en el embarazo y en el puerperio es más posible que subestimemos la sepsis, y esto es muy importante. Como les contaba, en el año 2016 se genera la tercera definición internacional para el diagnóstico de sepsis y shock séptico que se llama el sepsis 3 y que está publicada en JAMA en el año 2016. Y básicamente las definiciones para todos los adultos son estas dos, conociendo que sepsis
Es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a una infección. Y shock séptico es un subgrupo de pacientes, de esos pacientes con sepsis, que requieren vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor a 2 en ausencia de hipovolemia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hablo de sepsis es de una respuesta disregulada, cuando el cuerpo se pone muy enfermo, lo que en COVID-19 se ha denominado la tormenta citoquímica, pero en sepsis básicamente es una disfunción de órgano asociada a una respuesta disregulada. Y cuando yo tengo un grupo de pacientes con sepsis y hay unos que requieren vasopresores, es porque tienen una alteración del sistema circulatorio y unas anormalidades del metabolismo celular que se expresan con el lactato mayor de 2 y eso es suficiente para incrementar la mortalidad. Yo puedo evaluar esa disfunción de órgano con el SOFA, que es un puntaje de disfunción de órganos relacionada con sepsis, pero puedo hacer un tamizaje a la cabecera del paciente con el Quick SOFA, que es un criterio simple, que básicamente incluye estado mental alterado, presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros, de 100 milímetros de mercurio y frecuencia respiratoria por encima de 22 como una estrategia a la cabecera del paciente. Y el SOFA básicamente evaluó la disfunción orgánica en pulmón, en coagulación, en hígado, en el sistema cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central y a nivel renal, y le doy un puntaje. Y cuando ese SOFA es mayor de 2, ya genera un riesgo de mortalidad del 10% en los pacientes con sospecha de infección. Y como les contaba, el Quick SOFA para adultos y adultas es este que ustedes ven acá, pero si a ese Quick SOFA yo además le mido unos gases con lactato y le evalúo el llenado capilar al paciente, ya voy a aumentar la capacidad estadística de esa prueba que se puede hacer a la cabecera del paciente. Pero resulta que las guías de Nueva Zelanda y Australia se dieron cuenta que para embarazadas estos valores podrían no ser totalmente válidos y generan este consenso documento que es el Obstetric Modified Quick SOFA, que es básicamente una modificación de ese Quick SOFA obstétrico en el cual se reconocen los cambios fisiológicos del embarazo y se aumentan un poquito o se cambian los umbrales, de tal manera que el Obstetric Modified Quick SOFA es cuando yo tengo una frecuencia respiratoria por encima de 25, un estado mental alterado, definiendo estado mental alterado como cualquiera no alerta, una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio y una disfunción de órgano relacionada con oliguria o con cualquier otro signo, por ejemplo, disfunción hepática. Y el CHOP es exactamente la misma definición cuando yo tengo hipotensión a pesar de que ya he hecho una adecuada reanimación volumétrica. Entonces, miren que aquí se explica la diferencia entre infección y sepsis, porque infección es una respuesta regulada y una sepsis ya es una disfunción de órgano y una respuesta disregulada. Para que una persona presente infección o presente sepsis depende de los factores propios del patógeno, su virulencia, el número del inóculo, si es bacteria o virus, si es hongo, y también unos factores propios del huésped como el sexo, la raza, la genética, la edad y las comorbilidades y los medicamentos que recibe. Perfecto. Ok, correcto. Entonces, esta parte es muy importante, básicamente porque yo puedo tener una materna con una infección urinaria muy severa por Escherichia coli BLE, pielonefritis, que está en cuidado intensivo, intubada, con falla renal, en diálisis, pero al mismo tiempo puedo tener otra materna con el mismo germen, la misma pielonefritis, la misma condición, pero ella no está en cuidado intensivo, simplemente la tengo en una habitación con antibiótico endovenoso. Entonces, esta condición de infección y sepsis es muy interesante porque va a explicar también por qué algunas pacientes se van a comportar tan severo con el COVID-19. Estos nuevos criterios son totalmente aplicables en obstetricia, puede usar SOFA, Quick SOFA, lactato, llenado capilar, los puede usar sin problema y también puede utilizar el Obstetric Modified Quick SOFA, el SOFA y unirlo también con el lactato y el llenado capilar. Pero miren que la Organización Mundial de la Salud también dice, bueno, si todo el mundo está hablando de una definición de consenso del sepsis 3, yo también debo tratar de incluir a las gestantes en esa definición del sepsis 3. Entonces,
ellos se dan cuenta de que se requiere una definición clara de la sepsis obstétrica para poder medir carga de enfermedad, qué es lo que se va a hacer, incidencia, diagnóstico, tratamiento. Y ellos empiezan a revisar todas las definiciones, incluyendo el sepsis 3, y aparece esta, que es la definición de consenso de la Organización Mundial de la Salud, publicada en 2017, un año después del sepsis 3, y que define la sepsis materna como una condición que pone en riesgo la vida, definida como una disfunción orgánica asociada a infección durante el embarazo, el parto, el posaborto o el periodo posparto. Entonces, miren que se anida muy bien en el sepsis 3 y que va a ser muy, muy interesante y muy útil para poder apoyar el diagnóstico. Entonces, vimos que cuando tengo sospecha de sepsis debo hacer el diagnóstico, pero al mismo tiempo debo iniciar un proceso de reanimación y evaluar la disfunción orgánica. Y se sabe que el mejor cuidado para sepsis es reconocer la sepsis y el choque séptico como una emergencia, hacer un adecuado protocolo de tamizaje en sepsis, medir gases con lactato y administrar líquidos de manera temprana y fluida. Además, administrar antibióticos o antivirales tempranos, controlar la fuente si hay un foco susceptible de ser drenado y el manejo o el soporte adecuado. Y el lactato y los gases sanguíneos y la medición de ese lactato es muy importante porque este marcador de hipoperfusión se ha demostrado que aumenta el riesgo de mortalidad si no tomamos estrategias para medirlo y para depurarlo, porque se sabe que desde que se empezaron a medir los gases arteriales con lactato, ese lactato es capaz de detectar el choque oculto en pacientes que aún no han hecho choque y que aún no están hipotensos, y que desde que se está midiendo el lactato se ha cambiado la historia natural de la sepsis. Pero que también es muy importante el examen físico. Aparece un estudio muy interesante en el 2018 a finales, que es el Andromeda Shock Trial, que es un estudio latinoamericano muy grande y muy bonito en el que se dan cuenta que examinar a los pacientes y medirles el lactato, el llenado capilar distal en los dedos de las extremidades, puede predecir qué pacientes necesitan más fluidos y van a requerir una mayor estrategia. Si conocemos todos estos conceptos de sepsis y lo aplicamos al COVID-19, vemos que es prioritario en las pacientes con enfermedad moderada y severa la medición del lactato y medir los gases arteriales, porque en esos gases vamos a ver también la severidad de la hipoxemia y la severidad de la hipercapnia, la base exceso y el delta de CO2, que también se han visto que son marcadores de enfermedad. Y adicional a eso, los pacientes que presentan choque y disfunción orgánica tienen mayor mortalidad y deben ser hospitalizados. Y también en COVID-19 se ha demostrado que al igual que en sepsis, en SRA, si nos sobrepasamos de los fluidos, vamos a aumentar la mortalidad. Y es muy importante que en obstetricia debe haber un equilibrio en la reanimación hídrica. Si la paciente llega en choque, deshidratada, yo tengo que ser agresivo y rápidamente administrarle fluidos, pero una vez logro la normovolemia, debo bajar los líquidos, porque si sigo con los líquidos elevados, esos líquidos se van a ir a ese pulmón, y ese pulmón, que es una esponjita, pues va a generar una mayor dificultad respiratoria. Ahora, en cuanto a las asas de la campaña sobreviviendo a la sepsis, recordar que hay un momento que se llama el tiempo cero o tiempo de presentación, que puede ser en el servicio de urgencias, en la sala de partos o en cualquier lugar de presentación. Y en ese momento que yo pienso en sepsis, y acuérdense que las pacientes con COVID-19 pueden cursar solo con la dificultad respiratoria, con una actividad trombótica, con disfunción orgánica o con un cuadro de sepsis y choque séptico franco, con fiebre de 40, hipotensión. Yo debo rápidamente empezar todas estas estrategias de reanimación, medir los niveles de lactato y remedirlos si el lactato está elevado, pero también debo administrar cultivos, dar los antibióticos si considero que hay sobreinfección, porque la mayoría de personas llegan con una neumonía bacteriana sobre el COVID-19. Debo administrar cristaloides, lactato de Ringer, acetato de Ringer, donde está disponible, o solución salina, un bolo inicial de 30 mililitros por kilo, sobre todo en, en las pacientes que están hipotensas o que tengan lactato mayor de 4, y luego tengo que volver a medir los gases y ver si ese lactato ha bajado, y si ha bajado un 20%, estoy haciendo las cosas bien. Y si a pesar de que he reanimado apropiadamente a mi paciente con fluidos persiste hipotensa, debo administrar vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. ¿Cómo debe ser el manejo del COVID-19 en embarazo? Debe ser un manejo temprano, pero que sea agresivo. Agresivo en el sentido de que rápidamente detectemos complicaciones y manejemos
y administremos los soportes, pero desde una estrategia racional, ojalá protocolizada, tengan todas las instituciones. Las campañas sobreviviendo a la sepsis, la última es la del 2016 para población general y salió ahorita una actualización del 2019 para COVID y básicamente podríamos pensar en extrapolar las recomendaciones a la gestante. Es fundamental lo que les decía, la reanimación temprana, que es la restauración de la normovolemia y evitar sobre todas las cosas que la persona esté deshidratada. ¿Para qué? Para evitar la hipoperfusión. Pero una vez yo ya tengo esa normovolemia, tengo que bajar los líquidos. La recomendación actual para gestante y no gestante es una dosis de carga de 20 a 30 mililitros por kilo de peso. Si la paciente pesa 60 kilos, le administraré más o menos 1800 cc de volumen, no en un bolo único, porque además recuerden que en embarazo, si la paciente tiene preeclampsia, puedo generar edema pulmonar, sino que lo debo distribuir en las primeras 3 horas, pero ajustarlo a las necesidades de la paciente, porque habrá pacientes que pesan 40 kilos y esos 1800 serán mucho, o pacientes que pesan más o que tienen unas mayores necesidades porque están en deshidratación grado 3 o en choque. Y esa estrategia de volumen en COVID y no COVID debe ser dinámico, guiarse por parámetros clínicos como el estado de conciencia, la perfusión distal, la diuresis, el llenado capilar, el estado de conciencia, el lactato, la hidratación de las mucosas. Todas estas estrategias son muy importantes y siempre medir lactato y ver la depuración del lactato. Si requiere soporte hemodinámico, hay que administrar tempranamente vasopresores. Las maternas se morían porque no le administrábamos vasopresores en sepsis o en choque, porque pensábamos que le iba a hacer daño y realmente se sabe que los vasopresores, como la noradrenalina principalmente, permiten mantener una presión arterial de 65 milímetros de mercurio y esa presión arterial mayor de 65 milímetros de mercurio va a lograr una adecuada perfusión de los órganos. Siempre recordar los paraclínicos de severidad. Para COVID hay que incluir la medición de dímero de ferritina, LDH, perfil hepático y pruebas de coagulación en toda paciente que requiera hospitalización o que tenga una infección moderada a severa. Utilizamos idealmente noradrenalina como primer vasopresor. La dosis que ustedes ven ahí, 0.05 a 0.5 microgramos kilogramo minuto. En cuanto a la presión arterial, las guías recomiendan manejar unas metas de presión de 65 milímetros de mercurio, pero recordar que en obstetricia, cuando tenemos niñas muy jóvenes, 13, 14 años, muy delgaditas, esos valores pueden ser más bajos y para ese paciente a veces una presión arterial media de 60 o 55 es suficiente, pero debo evaluar que esté orinando bien, que tenga buena perfusión. Aquí les recuerdo la dosis de noradrenalina que les mostré de 0.05 a 0.5 microgramos kilo minuto, pero si ya tengo dosis mayores de 0.2, lo preferible es utilizar un acceso central. El acceso central no necesariamente tiene que ser un catéter subclavio o yugular, sirve un catéter PIC, o sea, un catéter central de inserción periférica, un cava fixo, un drum, es perfectamente útil y mucho más seguro en la gestante. Y si yo tengo la posibilidad de ponerle una línea arterial, debo utilizarla. Siempre recordar el aislamiento en COVID-19 porque tendemos a creer que la gestante es menos transmisora y realmente sí es transmisora. El diagnóstico de COVID-19, pero al mismo tiempo descartar otros diagnósticos. No sea que mi paciente tenga una miocardiopatía periparto y yo piense que tiene una falla cardíaca por COVID. O sea que la paciente tiene una falla cardíaca asociada a preeclampsia y yo solamente me quede en el edema pulmonar o me quede en el COVID. Y recordar el manejo. Actualmente, las estrategias como la hidroxicloroquina y el caletra, que es el lopinavir ritonavir, que son los medicamentos que recomienda la guía de la ASIN, o sea, de la Asociación Colombiana de Infectología, realmente se planteaba que fueran indicados para todos los pacientes, incluyendo embarazo, pero la evidencia actual considera que estas terapias pueden no ser útiles y se aumentar el riesgo de muerte por arritmias. Entonces, hay que evaluar cuidadosamente, de acuerdo a los protocolos locales e institucionales, la terapia para las gestantes. En cuanto al diagnóstico precoz, tratar de tener en las instituciones la PCR en tiempo real, la RT-PCR, porque esta puede tener resultados en 48 horas, lo que nos permite tomar más rápido medidas.
Desafortunadamente, sabemos que las secretarías de salud departamentales están demorando las pruebas que se mandan, o el Instituto Nacional de Salud tiene tantas pruebas que se están demorando 12 días, 10 días, y considerar los palaclínicos que les había contado, alguna prueba de bienestar fetal, las imágenes, siempre buscando el mejor riesgo beneficio, es decir, si la paciente requiere un TAC, hay que hacerlo; si requiere un angio-TAC, hay que hacerlo; y si considero que hay una sobreinfección, hacer los cultivos pertinentes. Administrar antibiótico de amplio espectro conociendo la flora local. Para neumonía por COVID, la mayoría de pacientes les va a ir muy bien con ampicilina sulbactam como manejo, y puede ir acompañado no de un macrólido como acitromicina o eritromicina, pero sí considero que la sobreinfección es hospitalaria porque la paciente lleva más de 3 días en el hospital. Debo considerar otras moléculas como, por ejemplo, la piperacilina tazobactam, conociendo la flora local. Recordar las asas de sepsis obstétrica que se utilizan exactamente igual para COVID que para la sepsis por otra patología, que es medir lactato, llenado capilar y hacer el Quick SOFA o el Obstetric Modified Quick SOFA, medir el lactato. En esas primeras 3 horas yo debo tomar unos gases, ver el estado de ácido base, de hipoxemia del paciente, de hipercapnia y del lactato, obtener los cultivos previos al antibiótico, administrar un antibiótico de amplio espectro si considero que hay sobreinfección, hidratar apropiadamente con líquidos a la paciente, no más de 30 mililitros por kilo de cristaloides, monitorizar a la mamá y al bebé y buscar unas metas de presión arterial por encima de 65 milímetros de mercurio, pero ya hacia las 6 horas debo considerar el inicio de vasopresores, particularmente noradrenalina, que sería el de primera elección por seguridad, buscar depurar el lactato más de 20%. Y ya después debo evaluar si hay necesidad de cuidado intensivo para seguir manejando la hipoperfusión. Recordar siempre ser conservador en las estrategias de líquidos, porque a veces solemos ver al paciente tan choqueado que le ponemos líquidos, 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 y cuando vemos ha recibido 5.000 en 24 horas, 5 litros, que recuerden que la mayoría se van a ir al pulmón y que van a aumentar mortalidad, mientras que lo que debe haber hecho es simplemente máximo 2.000, lograr normovolemia, y si seguía en choque, pues considerar el uso de un vasopresor como la noradrenalina. Si adicional a esto debemos recordar siempre, ese uso racional de fluidos debe acompañarnos en todos los manejos de adultos, mujeres, niños, porque los balances positivos y los pacientes encharcados se mueren más, se aumenta la mortalidad, pero al mismo tiempo una persona deshidratada, hipotensa, hipoperfundida, que no le administra apropiadamente fluidos, también se muere más. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Y recordar que toda gestante que tenga COVID-19 debe tener estrategias de tromboprofilaxis. Tromboprofilaxis, si la paciente simplemente le dio un cuadro gripal y está en la casa, yo le debo dar los signos de alarma de trombosis venosa profunda y los signos de alarma de tromboembolismo pulmonar, y le debo recomendar el uso de medias antiembólicas, hidratarse apropiadamente y deambular y evitar estar en cama, porque si está en cama aumenta el riesgo de un tromboembolismo pulmonar. Pero si yo hospitalizo a esa gestante por COVID-19, debo administrarle tromboprofilaxis toda la hospitalización con alguna molécula, ya sea heparina no fraccionada, alguna de las heparinas de bajo peso molecular o fondaparinox, cualquiera de esas 3 moléculas, toda la hospitalización, y se recomienda que al egreso haya por lo menos 14 días. Pero si la paciente tuvo una infección moderada severa, debe incluso continuar con tromboprofilaxis hasta las 6 semanas posparto. Como se han demostrado varios casos de tromboembolismo pulmonar en el puerperio de mujeres que presentaron COVID-19, se recomienda tromboprofilaxis hasta por 6 semanas. Lo que pasa es que todavía no hay una postura tan determinante en guías, pero por ahora suena racional hacer esa tromboprofilaxis farmacológica extendida. ¿Con qué moléculas? Heparina no fraccionada, enoxaparina, nadroparina, dalteparina o fondaparinox. Cualquiera de esas 5 opciones farmacológicas hay en nuestro país, y la paciente puede morir por un tromboembolismo pulmonar. La protección gástrica de toda gestante embarazada con sucralfate, que sería el ideal, ranitidina, omeprazol, también sirven en puerperio y en embarazo, porque como son enfermedades severas pueden considerar y generar hemorragia digestiva.
cuidar la piel de las pacientes hospitalizadas, sobre todo las que están en cuidado intensivo. Si están intubadas, generar estrategias activas para prevención de neumonía asociada al ventilador y darles nutrición enteral, o sea, a través de la sonda temprana y todas las medidas de cuidado intensivo. Recordamos que la resolución 3280, que es aquella que da los lineamientos operativos de toda la RIA o la Ruta Integral de Atención, Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Gestante y en la población materno-perinatal, en la página 290 tiene el punto 4.9, que es la atención a emergencia obstétrica. Aquí está la hemorragia posparto, la sepsis y las urgencias y emergencias hipertensivas del embarazo, y que este sepsis es bien interesante porque este punto utiliza la definición actual del sepsis 3 y recomienda el uso del Quick-SOFA y el SOFA, aunque ya vimos que es mejor utilizar el sepsis 3 de embarazo, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud de sepsis obstétrica del 2017, y utilizar en vez de Quick-SOFA el Obstetric Modified Quick-SOFA. El SOFA sí sigue siendo el mismo, pero de todas maneras es muy buena esta resolución porque se ancla en todo lo que es nuevo y ya dejamos de utilizar el CIRS, porque cuando utilizamos solamente el CIRS se nos van a quedar unas poblaciones descubiertas. Recordar que nuestro objetivo del manejo del choque de la paciente con COVID severo es resolver el choque con el manejo apropiado de los líquidos y los vasopresores, manejar la sobreinfección si la hay, tener estas metas cuando la paciente está ventilada, que es mantener un CO2 cercano a lo normal, unas muy buenas metas de oxigenación, PAFI por encima de 150, saturación de oxígeno por encima de 94, y si no logramos las metas, considerar desembarazar. La paciente con enfermedad por COVID severa por encima de las 34 semanas le va mejor siendo desembarazada, y cuando la enfermedad es moderada por encima de las 37 semanas le va mejor siendo desembarazada. En cuanto a la lactancia en COVID-19, hay que continuar la lactancia siempre hay que protegerla, exceptuando en VIH, pero las recomendaciones frente al lavado de manos deben ser mucho más estrictas, frente al lavado de los pezones también, y la madre con tapabocas, boca y nariz todo el tiempo que está en contacto con el bebé, porque también ya vimos que los bebés, sobre todo los prematuros, también son vulnerables al COVID-19, y las medidas de aislamiento en las gestantes, no solo en cuanto a aislarlas si están infectadas, sino protegerlas de la infección, es decir, aquellas que tengan la opción de teletrabajo, proteger el teletrabajo, aquellas que tengan trabajos de alto riesgo, que trabajen en hospitales, cuidado intensivo, servicios de urgencias, en lo posible reubicarlas a zonas de menor exposición, protegerlas muy bien con careta o gafas y tapabocas para evitar la exposición de las mucosas, recomendar mucho más estricto que en cualquier población el lavado de manos, tratar de que el control prenatal se pueda hacer si son embarazos de bajo riesgo, con todas las medidas de los TIC como la telemedicina, las llamadas, y que la paciente solo tenga que ir al hospital si tiene una urgencia o una ecografía, o tratar de que en un solo día se le puedan hacer todas las actividades. Por ejemplo, en un solo día que se cita a la paciente, se le hace control prenatal presencial, ecografía, laboratorios, nutrición, odontología, enfermería, todo en una sola jornada, para que la gestante no tenga que ir 10 veces a todos los controles y procesos de PIP en las instituciones, sino que en un solo día saquemos a esa gestante con todas las actividades posibles, y muchas actividades como los cursos psicoprofilácticos de educación, las actividades de enfermería, se pueden hacer de manera virtual. Y recordemos que pues la gestante hay que protegerla porque pensábamos que el COVID-19 era más suave con ellas, y ya estamos viendo reportes de casos muy graves. Hay varios casos muy graves en el país, sobre todo en Valle del Cauca, con unas neumonías muy severas como la que se vería en cualquier otro paciente, y tristemente en personas sin comorbilidades. Para concluir, recordar siempre los cambios fisiológicos de la gestación, que si requerimos ventilación mecánica hay que propender por esas estrategias de ventilación de protección pulmonar, prevenir la hipoxemia, prevenir la hipercapnia por el riesgo de toxicidad fetoplacentaria, que el reto de ventilar una gestante es más alto y que debe ser intubada por el más experto. Siempre evitar la sobrecarga de volumen, y en caso de que uno sospeche que ese pulmón esponja ha capturado mucho líquido, utilizar diuréticos, pero al mismo tiempo descartar otras causas de enfermedad severa en COVID-19, porque nuestras gestantes se nos pueden morir de miocardiopatía periparto, de falla cardíaca y falla pulmonar asociada a preeclampsia, edema pulmonar por preeclampsia o por líquidos. Entonces hay que descartarla, y que cualquier
manejo avanzado en cuidado intensivo, los protocolos de prevención de neumonía asociada al ventilador, las estrategias ventilatorias y de sedación y liberación del ventilador son iguales que en la paciente no gestante. Aquí les pongo para que recuerden los parámetros de ventilación de protección pulmonar que deben cumplir las gestantes, al igual que todos los pacientes con COVID-19 y SDRA. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Liliana. Excelente intervención como siempre. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. La estaré molestando después para otros eventos. Muchas gracias de verdad. Voy a coger las preguntas que tenemos de los observadores. Entonces, por favor, si desean hacer alguna pregunta, ya podemos empezar a hacer las preguntas sobre el tema. Pueden utilizar el chat de la aplicación donde estén y empezar a realizar preguntas con respecto al tema. Hasta el momento no encuentro ninguna. Esperemos un momentico a ver si generan alguna. Y si no, pues nos despedimos. ¿Desean hacer alguna pregunta? Si no, porque no veo ninguna. Muchos agradecimientos, doctora, más que preguntas. Entonces, Ok, muchas gracias a todos por la mira, hay una. invitación. En el Perfecto. ambiente prehospitalario, ¿qué recomendaciones les puedes dar al ambiente prehospitalario? Bueno, lo primero es que definitivamente los médicos, los sistemas de salud, la IPS, tienen que generar estrategias para proteger a las gestantes durante la pandemia. La protección son dos puntos. El primero es que la gestante no deje de tener la mejor atención integral durante su embarazo, es decir, que no sean las víctimas de la pandemia, no sean las víctimas de que los médicos están trabajando menos, hay menos personal, todo el mundo está enfocado en COVID. Entonces, lo primero es garantizar que la atención de la gestante sea perfecta, sea como debe ser, sea como indica la gestante debe tener todo su cuidado, pero por otra parte debemos minimizar la exposición de esa gestante al COVID, como les decía, buscar estrategias para que la paciente vaya menos. A la gestante se le puede hacer educación virtual, se le puede hacer curso psicoprofiláctico virtual, se le puede hacer control prenatal virtual, se le puede hacer estrategias de toma de tensión y que haga telellamada, teleorientación y realmente es más sencillo de lo que parece, entonces hay que tratar de migrar también a esas nuevas tecnologías y en caso de que la gestante tenga que ir a la atención, tratar de que saque todos los procesos posibles, minimizando los días de exposición, tratar de que las vitaminas, los medicamentos se puedan gestionar a domicilio para que sea pues mucho más práctico y considerar todas las estrategias de salud en casa. Y todo lo que es educación de que se prevenga el COVID, para que sea específico para embarazo, porque hay muchísima información de prevención de COVID, pero las gestantes sienten que a ellas nadie les dice si tienen más riesgo o menos riesgo, y las gestantes sienten que como que ellas están excluidas de esos cuidados, porque todos nos enfocamos en los mayores de 60 y resulta que las gestantes tendríamos que protegerlas como si fueran mayores de 60, 70 años. Y obviamente todo lo de planificación familiar, porque otro punto muy importante es que la planificación familiar tenemos que irla planeando no solo en las gestantes, sino en las poblaciones adolescentes y buscar como instituciones, pues si hacemos alguna, no sé, alguna teleconsulta o alguna estrategia, se debe también decir, ¿hay algún adolescente en la familia? ¿O usted quiere ir pensando sobre cómo va a planificar? Porque después, si presentamos muchos embarazos con la pandemia, pues eso también va a generar más embarazos de alto riesgo.
y buscar estrategias para detección de maltrato y abuso en el hogar, particularmente la paciente gestante. Es obligatorio hacerles estas preguntas dentro del control prenatal respecto a abuso sexual y a violencia familiar y violencia doméstica, pero buscar esa estrategia desde la virtualidad, como llamarla y buscar algunas maneras de detección de violencia doméstica. Ok. Doc, otra pregunta y es, ¿qué recomendaciones tiene sobre el aislamiento en la paciente materna? Bueno, básicamente la paciente gestante y la paciente puérpera tienen que tener minimización de visitas, tienen que tener mínima exposición a otros adultos, es decir, estar aislada lo más que se pueda dentro de su contexto familiar, en el sentido que si ella no sale, pero es su esposo el que sale, pues aunque tiene que seguir viviendo con su esposo y toda esta parte, la persona que sale tiene que llegar a hacer todo el protocolo de entrada al hogar. Esa persona que sale se tiene que cuidar mucho porque potencialmente podría ser el transmisor para la gestante. Y en caso de que alguien de la familia presente cualquier síntoma medio sospechoso de COVID, inmediatamente hay que aislar a la gestante y aislar la persona enferma, mantener distancia de 2 metros, el uso del tapabocas, porque ellas sí son definitivamente vulnerables a que la condición pueda ser severa y pueda generar la muerte, porque al principio nos habían planteado que no, que les iba bien, pero cada vez vemos más reportes de casos muy severos con mortalidad. Doc, en cuanto a la transmisión vertical, ¿qué Bueno, la transmisión vertical hasta el momento no se sabe. Hay unos estudios que les han hecho amniocentesis y PCR en el líquido amniótico. Esos estudios están en publicación. Hasta el momento, pues no hay evidencia suficiente que descarte o confirme que hay transmisión vertical. Eh, no se sabe en las cohortes si hay aumento o no de los abortos y del número de abortos, pero sí puede haber un mayor riesgo de parto pretérmino porque cualquier enfermedad o cualquier infección puede aumentar el riesgo de cuello corto y amenaza de parto pretérmino, que eso es importante. Y sí, lo que se recomienda es lactar, pero con unas medidas muy importantes si la paciente tiene COVID-19 para proteger el neonato, como les contaba, con muchas más estrategias, pero no hay evidencia si se transmite verticalmente o no. bueno, mi doc, ya Ujú. con esto finalizamos. Muchas gracias de verdad. Vale, Giovanni, muchas gracias. Quedamos, Muchas gracias a Cefas por la invitación y muchas gracias a ustedes por la atención. bueno, mi doc, muchas gracias. Hasta luego. Estén muy bien, hasta luego. Bueno, entonces, con esta ponencia culminamos nuestro evento del día de hoy. Queremos que tengan en cuenta y es que el último evento que se certificó fue el Stop the Bleed. Para todas las personas que preguntan por los certificados del Stop the Bleed, se van a entregar en 15 días hábiles después de haber realizado el evento. Tener en cuenta y es que asistieron aproximadamente casi más de 1.500 personas, por lo cual limita y represa un poco la elaboración de certificados. Siempre queremos responder por lo que realizamos, pero hay que tener en cuenta y es que el esfuerzo de realizar estos certificados de manera gratuita es muy grande. Seguiremos llevando academia a ustedes de manera gratuita. Solamente les pedimos que nos sigan en las redes sociales donde van a estar las publicaciones de nuestros nuevos eventos a diario. También les pedimos que pidan, que nos pidan por medio de redes sociales o algo, nos empiecen a dar temas, a ver si nosotros podemos hacer que ustedes empiecen a ver estos temas. Realizamos todo este tipo de comunicaciones con personas amigas, personas ya conocidas y queremos seguir llevándoles academia con calidad de manera gratuita. Un gusto para todos, feliz noche y hasta luego. Gracias.